Buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Aquí su hermana Diana de Rusante, desde el Ministerio de Educación Cristiana, una vez más, para que sigamos estudiando juntos la Palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos en la serie Valores del Reino para los Discípulos. La lección del día de hoy se llama Jesús y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a estar en Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 32, Dios mediante. Vimos en la clase anterior cómo Jesús seguía sanando a muchísima gente y dando también esto cumplimiento a la profecía en el libro de Isaías referente a nuestro Señor Jesucristo como el siervo amado de Dios. En esta clase veremos una enseñanza muy interesante. Se trata de la discusión que tiene Jesús con los fariseos y después de la curación, después de la curación de un endemoniado, que además de endemoniado estaba ciego y estaba mudo. Tenía un combo bien fuerte. Hemos llegado en este momento al punto donde la contienda entre Jesús y los fariseos se vuelve más intensa, más cruda, a tal punto que sus blasfemas acusaciones les hace cometer un pecado que, dicho por nuestro Señor Jesucristo, es un pecado imperdonable, es un pecado que no tiene perdón, y este pecado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, para comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias porque una vez más podemos acudir a tus escrituras sagradas con la ayuda de tu Espíritu Santo para entenderlas, no solamente para entenderlas, sino para vivirlas, y así también, bendito Dios, podamos compartir con otros este mensaje tan importante, vital para la vida de todo ser humano, para la vida de todo creyente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias. Amén y amén. Miren, a través de toda la Biblia uno puede encontrar cómo la misericordia de Dios es tan grande, que es capaz de perdonar aún el peor de los pecadores. El peor de los pecadores que se arrepiente. Pero en este pasaje encontramos una declaración muy fuerte que asevera que hay un pecado que jamás podrá ser perdonado. Este pecado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La palabra blasfemia proviene del griego blasfemia, la cual es una expresión muy fuerte que significa proferir denigración o maledicencia sobre alguien. Pero, ¿a qué se refiere este pecado? ¿Cómo puede llegar a cometerse? ¿Por qué no tiene perdón? Vamos a ver en detalle entonces estos versículos. Vamos a Mateo capítulo 12 y vamos a estar leyendo el versículo 22 y 23. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El 23 dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Bueno, vemos que aquí Jesús estaba no solamente acompañado por discípulos y una muchedumbre de gente, sino por sus adversarios, porque es así. Nosotros a veces estamos rodeados, o a veces, o tal vez todo el tiempo, estamos rodeados de gente que nos quiere, que nos sigue, gente que cree en lo que hacemos, gente que nos ama, gente que nos acompaña para bien, pero también nos toca a veces tocar con gente que nos adversa. Si a Jesús le tocó. Entonces Jesús estaba acompañado en este momento tremendo, donde le llevan a un endemoniado ciego y mudo. También estaba acompañado por sus adversarios, los líderes religiosos, estos fariseos y escribas, los cuales están tratando de perturbar su ministerio, buscando una ocasión para desprestigiarlo, y no dejan de perseguirlo. Le traen un endemoniado que sufre la pérdida de la vista y del habla.
y atribuyen que esta enfermedad era por causa de los demonios. Es decir, este demonio provocó la ceguera y la pérdida del habla. Le afectó 2 de sus 5 sentidos. Este hombre estaba muy mal. Pero Jesús lo sanó completa e instantáneamente. De modo que el hombre que había estado tan gravemente afectado quedó libre y ya no estaba poseído por el demonio, obviamente. No estaba ciego y tampoco mudo. Sano completamente. Mateo no nos dice cómo lo hizo. No nos es tan explícito como pudiese hacerlo Marcos, el Evangelio de la Acción. Mateo se va precisamente a la enseñanza que está dando el Señor Jesucristo después de este maravilloso milagro. Él no nos dice cómo lo hizo, pero sí nos dice 2 cosas importantes. Una, que la obra de sanidad fue completa y perfecta. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, acabamos de leer. Y aunque Mateo no nos dice cómo lo hizo, lo hizo y lo hizo en gran manera, perfectamente. Lo sabemos también por la reacción de la gente que también registra Mateo. Dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? La gente que presenció este milagro quedó completamente asombrada, a tal punto que se preguntaron, ¿será este el hijo de David? Y pensarían, ¿es este el que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento? ¿Es este cuyo reino no tendrá fin? En otras palabras, ¿será este el Mesías prometido? Sí, probablemente lo pensaron todo esto, pero no lo dijeron, solamente dijeron, ¿acaso será el hijo de David? Ciertamente era una pregunta bien significativa. Para muchos podía haber sido el primer grito de una fe naciente o el punto de partida de un movimiento bien importante. Tal vez el estado mental de la gente que se encontraba allí podría describirse de esta manera. Era el carácter asombroso del milagro que les había convencido que Jesús muy bien podía ser el Mesías prometido. Pero es que no se atrevieron a dar una expresión más explícita. ¿Y esto debido a qué? A la presencia de los severos opositores de Cristo que estaban allí, los fariseos. Vamos a continuar leyendo entonces el versículo 24 y dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjense que hay un contraste, ¿no?, entre el versículo 23 y el 24, tremendo. La gente quedó atónita, piensa que pudiese ser el Mesías, pero estos líderes religiosos dicen, pero y esta palabra dicho de manera bien despectiva, ¿no? Porque viendo lo que había ocurrido, viendo que Jesús realmente había sacado un demonio del cuerpo de esa persona, viendo el milagro con sus propios ojos y reconociendo que eso era así y no fantasía, bien, porque no fue que le vinieron a echar el cuento, ellos lo vieron. Entonces se refieren a Jesús como Miren, la palabra Belcebú, que esta gente se atrevió a comparar con el poder que había operado, a decir que por Belcebú era que Jesús había echado fuera el demonio. Esta palabra Belcebú es una palabra filistea. Esto que les comento lo investigué en la página bibliatodo.com. Dice, la palabra Belcebú, se los leo literal, es una palabra filistea. Está compuesta de Beel, que proviene de la palabra Baal, que significa Señor. Y la palabra Zebú proviene de la palabra moscas. Así que Belcebú significa literalmente el Señor de las moscas, que es sinónimo de Satanás mismo. Estos hombres no se atreven siquiera a negar la realidad del milagro. Ellos no están negando que ese milagro ocurrió. Ellos
no reconocen que fue por el poder de Jesús, sino que lo atribuyen al príncipe de los demonios. Y aquí se demuestra que una de las características de la incredulidad es odiar la verdad. Lo voy a repetir. Aquí se demuestra que una de las características de la incredulidad es odiar la verdad. La acusación dirigida contra Cristo por los escribas y fariseos es perversa. Era resultado de la envidia, ya que sentían que empezaban a perder seguidores y esto no lo podían soportar. Es triste cuando la carnalidad humana ataca sin piedad, cuando ve amenazado su ego. Es triste cuando el ser humano común, claramente sin Cristo, no puede ver a Dios obrando en otra persona, porque en lugar de regocijarse, siente envidia y ataca. El carácter completamente vergonzoso de la acusación se hace más claro por el hecho de que considera a Belcebú no como un espíritu malo que ejerce influencia siniestra sobre Jesús. No, esta gente va más allá. Consideran más bien que Satanás está en el alma de Jesús, de que Jesús opera como un instrumento de Satanás. Entenebrecidos, ciegos por su envidia, calumnian y atribuyen a Satanás lo que solo pudo ser un milagro operado por el poder de Dios. Hasta aquí podemos decir que la acusación es bien y grandemente absurda. Aunque por muy absurda que fuese, era bien maligna. Porque es importante que a veces nosotros tomamos algo como que absurdo, como que tonto, como que sin importancia. Pero muchas veces eso absurdo viene con muy malas intenciones. Y si viene con muy malas intenciones, entonces hay maldad. Y donde opera la maldad está Satanás. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús responde entonces a la acusación de que él esté echando fuera demonios por el poder de Belcebú con argumentos contundentes. Él señala primero que es absurda. Es como que Jesús les dice: oye, piensen por un momento, ¿vale? Lo absurdo de lo que están diciendo. Si yo hago este milagro de expulsar el demonio por el poder mismo de Satanás, entonces Satanás está dividido contra sí mismo. Es decir, Satanás está peleando contra sí mismo. Se dio un tiro en el pie. ¡Pah! O sea, porque todo poder dividido sobre sí mismo perece, se acaba. La palabra que vemos aquí como asolado significa destruido. Jesús les dice: ¿acaso no se dan cuenta? Satanás estaría cercano a su fin. Y de hecho así lo es. Amén. Y esto implica que un nuevo reino, uno más fuerte, el reino de los cielos, se había acercado para someter el reino de Satanás. Entonces, la acusación no es solamente absurda, es también contradictoria. Vamos a ver el versículo 27, dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. A ver, ¿quiénes son vuestros hijos aquí? ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesucristo? Por los hijos se refiere a los discípulos de los fariseos. Fíjense, en el Antiguo Testamento, lo vemos en el libro de Samuel.
se habla de los hijos de los profetas, para indicar a los discípulos de los profetas. Entonces aquí Jesús reconoce que los fariseos tenían unos discípulos que practicaban exorcismo de demonios. Ahora, Jesús, considerando esta práctica que era común entre los discípulos de los fariseos, a los cuales llama sus hijos, él dice, si estos aprueban estas prácticas, ¿por qué no iban a aprobar el hecho de que Jesús echaba fuera a los demonios? Y si estos hijos consideran que la acusación que están haciendo los fariseos, afirmando que él realmente estaba expulsando demonios por el poder de los demonios, se estarían condenando a sí mismos. Por otra parte, si juzgasen que la acusación es falsa, ellos estarían condenando a sus maestros, favoreciendo a Jesús. O sea que cualquiera de las dos formas del juicio, que fuese el juicio que iban a hacer los hijos de sus maestros, los fariseos, descalificaba a los adversarios de Jesús. Y Jesús le está diciendo, oye, qué absurdo, qué contradictorio. Y encontramos ahora otro argumento importante, que Jesucristo les dice, lo que ustedes están diciendo empaña la verdadera situación. Están buscando confundir. Tratan de dar luz en una situación en la que ustedes, religiosos, embusteros, buscapleitos, son incapaces de darse cuenta que el reino de Dios ha llegado para quedarse. Vamos entonces leyendo el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Era lo opuesto mismo a la verdad, porque no por el poder de un espíritu inmundo, sino por el poder de Dios, es que Jesús echaba fuera los demonios. Si se está demostrando que el reino de Satanás es vulnerable, porque sus mensajeros están siendo expulsados de los corazones y vidas de los hombres, entonces el reino de Dios se está haciendo presente y está venciendo al reino de Satanás, no solo en el presente, sino también en el futuro. Aún ahora, así como durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los enfermos eran sanados, los muertos resucitados, los leprosos limpiados, los demonios expulsados, los pecados perdonados, la verdad proclamada por todas partes. Jesús les está diciendo, este milagro fue hecho por mí en el poder del Espíritu Santo. Y esto demuestra lo que yo he venido predicando. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Versículos 29 y 30. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando un ladrón entra en una casa, no le pide ayuda al dueño. No le dice, epa, vengo a robar, ¿me abres? No. Todo lo contrario. Para lograr lo que quiere, lo ata primero y comete el robo. O sea, inutiliza a la persona que puede estar cuidando la casa y luego toma posesión del lugar y se roba lo que quiere. Palabras más o menos, Jesús les está diciendo, yo he sanado a este hombre porque Satanás no puede contra mí. Aunque Satanás es el hombre fuerte, yo pude echarlo fuera de este hombre porque yo soy más fuerte que él. Yo soy el Todopoderoso. Yo le he atado y he saqueado su casa. He rescatado y rescato a los que están presos por Satanás. Jesús puede hacer esto porque por medio de su encarnación, Dios hecho hombre, de su victoria sobre el diablo en el desierto de la tentación, su palabra tiene autoridad sobre los demonios. Él ató a Belcebú,
quitándole su poder en ese momento. Y además iba a ser plenamente consumado por medio de su victoria sobre Satanás en la cruz y por medio de la resurrección, ascensión y coronación, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando en majestad. Lo hizo, lo sigue haciendo y hará esto por el poder del Espíritu Santo, no por el poder de Belcebú, que quede claro. Les dice además que el que no está conmigo, contra mí está. Miren, presten atención a esto. Hay solamente dos grandes imperios, dos. El de Dios o de los cielos, con Cristo como cabeza, y el de las tinieblas, con Satanás al frente. Una persona pertenece a uno o al otro. En consecuencia, si no está en íntima comunión con Jesús, está en contra de Él. Estar con Jesús equivale a recoger. Estar en su contra significa que va a desparramar. En esto no hay neutralidad, no hay tibieza, no hay medias tintas. El que no es conmigo, ni apoya mi obra, ni sigue mis caminos, ni se opone al reino de Satanás, ni me recibe como lo que soy, el Rey Salvador, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O somos seguidores de Jesús, o somos seguidores de Satanás. Una de dos. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay término medio. No es que no, bueno, entonces yo me quedo en el medio. Ni una cosa ni la otra. No. O es blanco o es negro. Esta es la demanda de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar nos encontramos? Esta expresión no me gusta mucho, pero la voy a decir. ¿A qué bando pertenecemos? ¿Los buenos o los malos? ¿Es Cristo Jesús tu Señor? Porque si no es, entonces estás en contra de Él. Estar con Jesús significa ser instrumento para alcanzar personas que sean sus seguidores. Es importante. Estar contra significa tal vez también no estar dispuesto a seguirlo en su misión de reunir a los que están perdidos. Si no te importa, ¿quién no ha conocido a Jesús? No estás trabajando para Jesús, estás trabajando para el otro. Significa que no nos importa y dejamos en condición de desamparo pastoral, de dispersos, fácil presa para Satanás. Por eso a veces podemos hasta resultar fastidiosos, pero nuestra misión es cuidar del rebaño de Dios y buscar que muchos entren a ese rebaño. Y precisamente cuando como siervos de Jesucristo queremos recoger al perdido, tenemos que guiarle y ayudarle a tomar esa decisión. O eres de Jesús o le sirves al diablo. Enfáticamente, las dos cosas no. Si tú quieres servir a Satanás, estás perdiéndote a ti mismo. Te invito a que sigas a Jesús y caminemos juntos, con nuestros errores, con nuestras fallas, pero siguiendo a Jesús y buscando a Jesús y creyendo en Jesús, perteneciéndole a Jesús. Hay que dejar eso claro y ayudarles en su decisión. Es precisamente el verdadero cuidado pastoral. Si no, lo que somos son una partida de alcahuetas. Queremos cuidar pastoralmente bien, entonces tenemos que mostrar cuál es el camino y que no hay tibieza, es o una cosa o la otra, o es Jesús, o estás con Él o estás en contra. Finalmente Jesús le dice que están diciendo y haciendo, lo que están diciendo y haciendo es imperdonable.
Aquí viene el clímax de nuestra clase. Lo que están diciendo y haciendo es imperdonable. Vamos a leer los versículos 30 al 32 y dice: el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Ya lo leímos. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este juicio tan temible que acaba de proferir nuestro Señor Jesucristo y que está registrado en la palabra de Dios, como acabamos de leer, comienza con palabras bien consoladoras, porque revela la misericordia de Dios. A pesar de que está emitiendo un juicio muy fuerte al principio, consuela diciendo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Se manifiesta y se revela la misericordia de Dios, que es a través del Evangelio, que es por gracia. Todo pecado y aún la blasfemia, que es la forma más culpable del pecado, porque es el odio a Dios, puede ser perdonado. Claro que sí. Por supuesto, esto supone un arrepentimiento, obviamente, y fe en el único Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que Jesús hace entre la blasfemia contra Él y la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya lo voy a explicar. Quisiera comentarles varias razones que encontramos en la Escritura. Y la primera es que no es un pecado que esta gente haya cometido por ignorancia. Es un pecado realizado con convicción contra la obra del Espíritu Santo, porque ellos vieron el milagro. El fariseo vio el milagro que ocurrió allí. Estos fariseos estuvieron presentes en ese milagro. O sea que por ignorancia no fue. La diferencia se basa en el grado de conocimiento que el hombre tenga de las cosas divinas. Por eso es que a mí a veces me preguntan, cónchale, y esa gente que nunca ha sabido de Dios, esa gente que está por allá perdido, qué sé yo, viviendo que nunca les han hablado de Jesucristo. Ah, bueno, el Señor sabe, el Señor conoce los corazones, el Señor sabe quién ha escuchado su palabra y quién no, quién ha tenido la oportunidad de que se revele Jesucristo en su vida y quién no. Entonces, repito, la diferencia se basa en el grado de conocimiento que el hombre tenga de las cosas divinas, según Dios se haya revelado a él. En el caso de los fariseos, estaban viendo las obras que Jesús había realizado frente a ellos, en sus narices, por medio del Espíritu Santo, y tuvieron el tupé de atribuírselas a Satanás. Estaban pecando contra su propia convicción y contra una manifestación divina que sabían que la única explicación era que fue hecha por Dios mismo. Aún así, declararon que fue obra de Satanás. Se opusieron con convicción en contra de la obra del Espíritu Santo, por defender sus lugares de eminencia, por envidiosos, por entenebrecidos, con la convicción de que sabían que no era cierto lo que decían, lo dijeron igualito. No les importó decir la gran mentira, aunque sabía que mentían. Es un pecado que no se limita a blasfemar con palabras, sino que lo acompaña una rebelión, odio y oposición contumaz a la verdad. Y si a la verdad, a Cristo mismo. Oye, tú sabes que Jesús es Dios. No le estoy hablando a los fariseos, le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. ¿De verdad vas a atribuirle a Satanás gloria por algo? De manera que si alguien rechaza y niega el testimonio de Jesús a través de sus obras por medio del Espíritu Santo, está blasfemando contra la obra del Espíritu, y ese pecado es imperdonable. Quiero compartirles lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que esta gente que acabo de describir, después de todo esto, recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque es como que mataran a Dios en sus vidas cuando están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Dice, y exponiéndole al vituperio, dice el versículo. Miren, aquí se está hablando de tener una profunda convicción de la verdad. Llegar a un momento en tu vida en que tengas una profunda convicción de la verdad, que a todas luces parezca que eres cristiano, que somos cristianos, que recibimos la palabra de Dios con gozo. Podemos incluso haber sido bautizados y recibir posiblemente algunos dones del Espíritu Santo, pero entonces aún así apartarse y decidir darle gloria al enemigo, a Satanás. Esta gente se apartó de la fe con rebelión y con primacia. Tal situación endurece el corazón. Por eso es que Jesús dice que es un pecado imperdonable, porque por juicio de Dios el corazón se les endurece de una manera que no pueden jamás arrepentirse, y sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso es que es imperdonable. Caen en una bajeza tal. Ese es el pecado imperdonable. Es imperdonable porque Dios ha dicho que jamás será perdonado quien cometa tal pecado, ni en este mundo ni en el venidero. Marcos también se refiere en el capítulo 3, versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. Concluimos. Dios se ha manifestado al hombre de muchas maneras. No hay una persona que no haya visto la obra de Dios en su vida. ¿Saben? El que ha visto la creación de Dios, el que ha visto el milagro de la concepción de la vida a través de la palabra, a través de los profetas que registraron la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, a través de su iglesia que proclama la verdad del Evangelio. Y con todo y eso, hoy en día hay más rechazo a Dios que en otras épocas. Y con todo lo que acabo de decir, yo le podría decir a todas estas personas, no hay excusa para que renieguen así de Dios. Es rebeldía, es ganas de llevar la contraria. Y recuerdo lo que dice al principio, el que no es conmigo contra mí es. O estás con Jesús o no lo estás. La decisión es tuya, la decisión es mía. Desde el punto de vista humano, todos los que han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo pueden cometer la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿saben? Desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de la gracia de Dios sobre nosotros, y en virtud del pacto de gracia demostrado en Jesucristo, entregando su vida en nuestro rescate, un genuino creyente en Él jamás cometerá este pecado. Porque Jesús vino a destruir las obras de Satanás por nosotros y para nosotros. Y esto no es por casualidad, esto fue intencional. Su obra de salvación incluye la destrucción del reino de Satanás, al cual pertenecemos por naturaleza, por carne. Escuche, Cristo vino a destruir con su muerte y resurrección el pecado y el reino de Satanás. Créalo. Cristo Jesús es más poderoso que Satanás. Él es el único que puede atar al hombre fuerte, porque Él es Dios hecho carne. Usted y yo jamás
podremos vencer a Satanás por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos. No, pero fortalecidos con el poder de su fuerza y vestidos con la armadura de Dios, podemos vencer a Satanás. Podremos resistir sus tentaciones, sometidos a Dios. Resistimos a Satanás y él huirá de nosotros, porque Cristo le ha vencido. Yo le animo a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y le animo también a leer Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Este es el amor de Dios para nosotros. Este es el llamado que nos hace el Señor Jesucristo a nosotros y que nosotros tenemos el deber de hacerle a todo aquel que podamos, a todo aquel que se encuentra perdido. Porque un genuino creyente en Jesucristo jamás podrá cometer ese pecado imperdonable, porque la gracia de Dios lo sostiene. Si somos de Cristo en espíritu y en verdad, Dios nos preserva hasta el fin. Él lo prometió. Por eso demos gracias al Padre, como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto por pura gracia, sin nosotros merecerlo. Y me despido diciéndote y diciéndoles a todos: si eres un genuino creyente en Jesucristo, duerme tranquilo, que Cristo cuida de ti. Dios les bendiga.